Alejandro Pérez Cervantes, según tu análisis, ¿cómo tendríamos que pensar o que percibir la presencia del dolor, el sufrimiento, dentro de la perspectiva artística de Aristeo Jiménez? Hola Gabriel, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada una de ellas es infeliz a su manera. Así describe el inicio de su gran novela Ana Karenina, León Tolstoy. El tema de la infelicidad en el arte es un tema, pues es el tema, ¿no? El tema de la tragedia, el tema del dolor, creo que es universal, es muy vasto, es muy rico. Sin embargo, creo que el tema del dolor, de la confrontación con el dolor, de la confrontación con la muerte, con la enfermedad, cada vez es menos fotogénico, ¿no? Pareciera que los tiempos actuales, los discursos artísticos se vuelven tibios, se vuelven superficiales, se vuelven asépticos. Y un ejemplo claro de esto lo vemos ahora en el reciente, en el arte surgido a partir de la pandemia, ¿no? Cuando en siglos pasados, cuando las grandes pestes, ¿no? Las grandes pestes produjeron obras tan maravillosas y tan terribles y tan fuertes como las del Bosco, como las del propio Bruegel, El triunfo de la muerte, cuando aquellas epidemias, aquella peste negra medieval donde aparecían paisajes desolados, quemados, donde los esqueletos danzaban sobre las ruinas, sobre el fuego, sobre los cadáveres putrefactos. Este arte que todavía hasta el medioevo le gustaba centrarse, le gustaba enfocarse en el dolor, confrontarse contra la putrefacción, se ha dejado de lado porque pareciera que en la actualidad, salvo muy contadas excepciones, es algo que al público no le gustaría ver en esta cuestión donde también estas tendencias del mercado, donde el arte se ha vuelto una especie de aditamento decorativo, ¿no? Entonces creo que vuelves justamente con este apunte a que otra de las virtudes, además, y por si fuera poco en la obra de Aristeo, es esta confrontación con la fealdad, con el dolor, con la tragedia, con la muerte, con la enfermedad, con esos aspectos tan que ahora la sociedad se ha vuelto como si no los quisiera ver, ¿no? Tú ves ahora, por ejemplo, me daba risa y me encabronaba mucho ahora que muchos artistas jóvenes decían, es que voy a hacer un arte sobre la pandemia y ponían un monito con un cubrebocas, ¿no? O ponían una obra, una referencia a una obra del arte universal con un cubrebocas y a eso era todo lo que llegaban, ¿no? Cuando tú veías en tantas ciudades de Europa y de todo el mundo, ¿no? Los camiones llenos de ataúdes, los cuerpos que se quedaban solos en los hospitales y en las salas funerarias porque sus propios familiares no podían ni siquiera despedirse de ellos, ¿no? Entonces creo que el arte de Aristeo además es muy valiente, tiene esta parte de valentía, de confrontarse contra esos aspectos poco gratos de la existencia humana, de que ya decíamos hace un momento, inmiscuirse, acercarse, dialogar con estos espacios, con las personas que habitan estos espacios, y además yo veo también una profunda piedad, ¿no? O sea, como si el fotógrafo se acercara no desde un tono que busca explotar este arte, que también hay estas explotaciones y estas visiones miserabilistas, ¿no? Que buscan como generar como una especie de condescendencia, sino que hay una frontera hacia otro lado, hacia el lado de la empatía, de la piedad, y que como bien dices también se recarga en una profunda narratividad. O sea, las imágenes de Aristeo además cuentan muchas historias, ¿no? O sea, todo este abigarramiento que a veces aparece en estos espacios de estos personajes desolados al margen de todo, todos los objetos, el deterioro sobre los objetos, esta manera en la que las camas, los muebles, las tazas desportilladas, las penumbras de las cantinas, las hieleras todas jodidas, te hablan de una historia, te hablan de un espacio que ha estado desgastado, que ha estado como en una intemperie. Estos restaurantes en la vastedad de la carretera del desierto, con estos rótulos que mueven a una especie de compasión, de ternura, de finitud, ¿no? Que nos revelan esta sensación de finitud, de estos esfuerzos humanos tan mínimos,
confrontados contra espacios vastísimos, contra espacios terribles, contra espacios crueles, ¿no? Porque también hay una especie de narrativa sobre la crueldad, sobre esta crueldad del mundo, ¿no? Pero vista desde una piedad y que además, como también mencionas muy bien, está aderezado con una especie de humor, ¿no? Con una ironía, una mirada irónica. Esta ironía que también es una muestra de inteligencia, de empatía, de compasión, está presente en la fotografía de Aristeo y que yo creo que si no hubiera esta empatía sería muy difícil generar una ironía verdadera, una ironía auténtica. Ariela, lo que me lleva también a otra teórica palestina, ahora que está el tema de Palestina, Ariela Soulay, recientemente teórica de la imagen, ha insistido en que la fotografía es un contrato social, o sea, la noción de autoría, cuando antes se decía esta fotografía pertenece a tal autor porque él la fotografió, dice Ariela Soulay, no, ahora el sujeto de la fotografía también es un sujeto histórico, es un sujeto político, y entonces en el momento en el que el fotógrafo toma la foto, el personaje que está dentro de la foto asume una soberanía, asume una imagen, asume una identidad, se manifiesta la mesera que pesa 200 kilos, el travesti que saca el pecho y que se ejerce un gesto coqueto, que sabe el poder de la imagen, es consciente de esa imagen que lo está edificando, que está edificando su identidad, asume una posición, una identidad, un desafío también. Y entonces dice Ariela Solay que la fotografía es un espacio de un pacto social que se conforma por la mirada del fotógrafo, por el personaje que asume su identidad y aprovecha ese espacio de la fotografía para erigir su identidad, y un tercer actor que somos nosotros los espectadores que miramos a la sociedad y nos miramos a nosotros mismos en este espacio privilegiado de la imagen. Creo que ese pacto social, ese pacto cívico que le llama Ariela Soulay, donde se ejerce una ciudadanía, ahora que este término tan mamón y tan llevado y tan traído, tan llevado, como si la ciudadanía nada más fueran los que tienen dinero para comprar ese derecho de ser ciudadanos, cuando en el espacio fotográfico de Aristeo pues erige una ciudadanía donde caben todos, ¿no? Donde caben los marginados, los que están fuera de todas estas convenciones, los que están fuera de todos estos pactos sociales, aparecen en las fotografías de Aristeo con su identidad, con el poder de su presencia, aprovechando este pacto cívico que se hace posible solo en este tipo de fotografía. Alejandro, ¿cómo interpretar la presencia, en caso de que exista, la presencia del el autosabotaje en el caso de Aristeo Jiménez? Sí, sé y he un poco adolecido esa conducta de Aristeo, esa intermitencia le llamaría yo. Estos gestos del artista, este artista que practica la autonegación, el autosabotaje, que practica esta suerte de escapismo, es un gesto que a mí me parece genuino, que me parece auténtico, que no es una pose. No conozco muy cercanamente a Aristeo, no podría ir más allá de atreverme a hacer alguna interpretación de tipo psicológico, pero creo que reconozco que hay un gesto, que es genuino y que es común a ciertos perfiles artísticos. En la literatura he conocido muy de cerca situaciones similares, sobre todo en los poetas. Acá en Coahuila tenemos poetas, Coahuila y Monterrey. Tú habrás conocido el caso de Samuel Noyola, ¿no? Este poeta perdido, este poeta que siempre buscó, al mismo tiempo parecía buscar la fama y la grandeza y la cercanía y el éxito, y al mismo tiempo parecía buscar la propia destrucción y el propio olvido sobre su persona y su obra. El caso en Torreón de otro poeta, Joel Plata, que publicó libros con un potencial lírico, poético muy interesante y que terminó desaparecido durante muchos años con unas situaciones rocambolescas, ¿no? Donde él se andaba escondiendo y luego apareció en un taller mecánico muchos años después. El caso de Mario Santiago en la Ciudad de México, este poeta que saboteaba todo evento, toda forma de trato, de amistad con él, y que terminó, se la pasaba caminando, y que cuya gesto y perfil retrató e hizo famoso su gran amigo Roberto Bolaño en la novela Los Detectives Salvajes, y que finalmente murió casi en condiciones de indigencia, atropellado en una calle de la Ciudad de México.
Creo que este perfil, desde que históricamente lo hemos visto en personajes como Rambón, ¿no? Como estos poetas simbolistas, estos poetas malditos, estos artistas que buscan una especie de desaparición, que hacen una suerte de estarle sacando vueltas a la formalidad, a ciertos, porque tú también sabes que dentro de las dinámicas culturales y sobre todo las dinámicas culturales institucionales o en una ciudad empresarial como lo es Monterrey, hay una serie de dinámicas y de rituales y de formas que a veces no todos los artistas están dispuestos a sobrellevar y a soportar, ¿no? Hay una serie de códigos, de códigos autoimpuestos, de dobles y triples lenguajes, ¿no? Y hay clasismos, y hay ostracismos, y hay exclusiones, y hay racismos, ¿no? Y creo que Aristeo ha conocido de eso, por los comentarios que yo le he visto, ha conocido y ha buscado este conflicto justamente por no callarse ante ciertas situaciones, ante ciertas cosas que le parecen chocantes o que siente él que atentan contra la autenticidad de su obra. Y creo que eso está también muy en el sentido de la temática, las temáticas y los campos discursivos y los territorios temáticos que ha escogido Aristeo para construir su obra, pues no podrían ser de otra manera, ¿no? Porque son temas incómodos, porque son temas que no son decorativos, que no son ligeros, y creo que van acorde. Yo no, con esto no estoy justificando, o sea, una conducta que cayera en la irresponsabilidad, pero me hace mucho sentido, ¿no? Que estas temáticas y este trato seguramente han generado choques o han generado desencuentros con todas estas dinámicas institucionales que yo las veo mucho aquí en Coahuila, ¿no? Donde se posicionan artistas con un discurso mediocre, se posicionan funcionarios culturales que son unos ignorantes, que son gente pedante, que son gente sin ningún conocimiento del arte, que luego quiere tomar decisiones o conformar criterios que atentan contra la propia obra artística. Entonces, esto es muy común en nuestro sistema cultural, y creo que no estoy diciendo tampoco con esto que todo digamos, los choques que haya tenido con Aristeo, con estas personas o en estas situaciones, toda la gente caiga dentro de este perfil, pero creo que hace sentido mucho con la obra del propio Aristeo, ¿no? Y viendo pues la historia de nuestro sistema cultural y estos poetas y estos artistas que te menciono, el caso por ejemplo de Enrique Guzmán, del gran pintor Enrique Guzmán, ¿no? Que termina en una bienal de pintura rompiendo su propia obra y termina suicidándose, ¿no? O sea, de gente que lleva al límite esta provocación y esta confrontación en la defensa de su propio arte. Me parece muy auténtico, muy genuino y muy respetable también. Hay muchísimas ideas que coinciden al describir a Aristeo Jiménez como fotógrafo. Ok, mucha gente concuerda a ese respecto, pero ¿qué es lo que se puede decir en torno a Aristeo Jiménez en su papel de cocinero? Esta relación o este reverso culinario del fotógrafo Aristeo Jiménez, como una contraparte a su ejercicio artístico, esta idea de la subsistencia, de la sobrevivencia propia, con este reverso, esta alteridad como chef, pues no es casual, yo creo que todo artista participa de estas preocupaciones diversas, ¿no? Tantos casos que hemos visto, ¿no? De filósofos que eran pianistas como Wittgenstein, o escritores que amaban la música como Cortázar, como Camus, eh, escritores que somos fotógrafos o que somos críticos. Creo que esta diversificación de los perfiles cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? Cada pintores que escriben, escritores que pintan o que son dibujantes. Esta idea también que no es nueva, la idea del polímata o de la polimatía, ¿no? Del personaje preocupado por cuestiones tan disímbolas, tan necesarias a su quehacer, a su subsistir, a veces por cuestiones meramente alimenticias, a veces como un ejercicio, como una necesidad profunda del alma del propio artista. Yo no veo tan lejano, o sea, no veo tan estrambótico el hecho de que un fotógrafo como Aristeo se dedique a la cocina, ¿no? Y que participe en estos mercados
sobre ruedas y en estos mercados populares, pues está de alguna manera en el propio mundo, ¿no? En el mundo de lo popular, donde también hace sus fotografías, entonces no está muy alejado, ¿no? Además de esta práctica de la cocina que tiene tanto de el manejo de los ingredientes, de esta sensibilidad, de este cuestión de la sazón, de la tradición, de la combinación, ¿no? Que son procesos muy cercanos a los procesos artísticos, ¿no? Donde estás con un bagaje, donde estás también conversando con una propia tradición, ¿no? Entonces entiendo perfectamente la polimatía de esta necesidad de subsistir y en el ejercicio de un trabajo, de una labor que pareciera ajeno al propio desempeño artístico y que sin embargo es natural, ¿no? Pienso por ahí, hay una película maravillosa con Gerard Depardieu de la Francia, de esta de los reyes, que se llama Batel, donde cuentan la vida de un personaje histórico de Batel, que era un cocinero, pero que en el ejercicio de la cocina era un artista, ¿no? O sea, que él tenía más que preocupaciones culinarias, sus preocupaciones eran netamente artísticas, ¿no? De la cocina casi como una especie de puesta en escena, como una obra artística. Creo que resume mucho eso, ¿no? Y también esto que mencionas sobre los negocios fracasados, ¿no? La noción del fracaso, del emprendimiento que siempre está en contra de todo, de toda esta estructura social, pues hay una especie como de picaresca también, ¿no? Esa picaresca que se les da mucho a los artistas como una especie de inteligencia social necesaria para subsistir, ¿no? Y esa picaresca está a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Presente sobre todo en nuestros artistas, en los artistas marginales, en los artistas que tuvieron que hacer que tuvieron que vivir haciendo malabares para subsistir, ¿no? Y que al final hicieron mil cosas para poder conformar y construir una obra a lo largo del tiempo. Y sobre todo en un país como este, ¿no? En un país tan desigual y tan injusto. Creo que esa es una salida lícita y necesaria y también muy original. Y por último, Alejandro Pérez Cervantes, te pido que nos ayudes a pensar, a observar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con la fotografía en relación con la red, con el mundo digital. La construcción de la personalidad en el ámbito de lo digital, bueno, la presencia de las imágenes de un autor en esta digitalidad tan vertiginosa es un hecho bien complejo, bien azaroso, sujeto a múltiples factores, algoritmos, a alcances derivados a veces de azares meta artísticos, ¿no? Creo que podríamos partir esta última reflexión con la pregunta que se hace o con el postulado que hace Joan Fontcuberta en su libro La furia de las imágenes, cuando nos advierte sobre este proceso tan complejo que está viviendo la fotografía en los últimos 30 años, a partir de la primera imagen que se envía como foto digital a través de un teléfono celular en el año 1995 y el mismo año que empieza a funcionar el Internet a nivel masivo, en 1995. A partir de esos dos hechos fundamentales, la fotografía como práctica, como concepto, sufre una transformación radical y Fontcuberta nos plantea que se modifica para siempre la concepción de la fotografía, la circulación de las imágenes, pero también el consumo de las imágenes. Uno de los cambios, de los hitos más importantes tiene que ver en que los fotógrafos profesionales pierden la soberanía de la construcción de las imágenes que habían tenido en los primeros 150 años de la historia de la fotografía, a partir de 1830, como datan algunos historiadores. Ahora en 2030 y tantos estaremos cumpliendo ya 2 siglos de la invención de la fotografía y estamos todavía en una transformación en la manera en la que la fotografía se concibe, se circula y se consume. Uno de los hitos más importantes es que ahora las personas son fotógrafos, todos podemos ser fotógrafos y todos somos consumidores, productores y consumidores al mismo tiempo de las imágenes. Este ámbito donde está recirculando todo, todas las imágenes están circulando a través de sus propios autores y consumidores como una sola figura,
plantean una dinámica totalmente diferente a lo que fue la fotografía análoga. En segunda instancia, la idea también de la desmaterialización de la imagen fotográfica. La fotografía que se tenía que tomar en una película de un acetato recubierto de plata, la fotografía que se tenía que procesar en un laboratorio a partir de complejos procesos de revelado y de positivado, el dominio, el conocimiento de las ópticas, del funcionamiento mecánico de ciertas cámaras y de ciertos equipos, de equipos de luz, esta profesionalización, este dominio único y privilegiado de los fotógrafos profesionales dio paso, desapareció a la idea de la fotografía como objeto, a la fotografía como ente inmaterial. La idea de que la fotografía ahora no está en ninguna parte, sino que está ahora sí que en el espacio digital, como una cosa inmaterial, es una cosa totalmente revolucionaria. ¿Por qué? Porque para empezar, pues nada más hablemos de la cuestión del archivo, ¿no? Antes teníamos un álbum fotográfico, ahora tenemos una nube donde la fotografía está ahí flotando en el éter a través de bits, ¿no? Compuesta por impulsos eléctricos, o sea, en la nada, sostenida en la nada prácticamente como datos, como mera data, y entonces esto la hace tan instantánea, tan rápida, tan volátil y tan vertiginosa, pero al mismo tiempo tan frágil, ¿no? Creo que podríamos volver a aquel famoso texto de Italo Calvino de 1985, cuando entre las 6 propuestas para el próximo milenio hablaba como una condición de la comunicación del futuro, de este futuro que ya vivimos, el tema de la levedad, ¿no? Él decía que en la levedad, en estas conferencias que había hecho para la Universidad de Harvard, que en el futuro, en este futuro de nosotros, la levedad iba a ser que las máquinas se movieran a través ordenadas por un bit, ¿no? O sea, las máquinas de metal, ahora las máquinas fotográficas, los teléfonos, las cámaras, obedecían a un bit, a una especie de impulso eléctrico. Y entonces todo esto cambió, Gabriel, todo esto está cambiando y creo que sigue transformándose. O sea, es bien difícil seguirle el paso a estas transformaciones tan radicales que está teniendo la naturaleza de la imagen y sobre todo una obra como la de Aristeo, tan anclada en lo material, tan anclada en lo real, tan anclada en lo marginal. A mí me gusta mucho esta provocación que hace, esta actividad y esta acción que ha hecho Aristeo en los últimos años en las redes, en las publicaciones, en las revistas, que se ha publicado su obra, pero siento que tendría que tener más alcance. La pregunta es, ¿qué necesitaría ahora una fotografía que habla de lo real para prevalecer en un ámbito plagado de mujeres en traje de baño, de fotos de gatitos, de fotos de comida, de personas que no tienen ninguna gracia y que tienen millones de seguidores solo por el hecho de quitarse la ropa o de hacer estupideces frente a la cámara de un teléfono? Entonces creo que los valores de la imagen también están siendo trastocados, ¿no? Y los valores de la imagen anclada en lo real, con estas temáticas, con estas preocupaciones, como ya dijimos, centradas en el dolor, en la decadencia, en la muerte, en la enfermedad, en los sectores más desprotegidos y más invisibilizados de nuestra sociedad, en estos paisajes de la brutalidad del desierto, del semidesierto del noreste de México, estas visiones de la ciudad tan descarnadas a la manera de Héctor García, de un Nacho López, que fotografiaban a los habitantes de la calle, a la gente de la calle, la mugre de la calle, como decía el gran Bruce Gilden, ¿no? En Nueva York, que decía, una foto de calle es una buena foto de calle cuando te acercas a ella y parece que hueles la calle, hueles la mugre porque es tan real. Pero cómo hablar, cómo manejar y cómo prevalecer esta imagen de la calle que huele, de la calle que duele en un entorno como este tan anclado, tan centrado en estos chisporroteos, en estos artificios de la virtualidad, de la digitalidad. Esa sería mi pregunta final frente a la obra de Aristeo, a quien admiro profundamente. Y aprovecho también para darte mucho las gracias por la oportunidad de esta conversación tan interesante. Te mando un fuerte abrazo, Gabriel. Espero verte pronto y seguir en esta conversación que no termina. Un abrazo.